Hola, hola. ¿Cómo está, iglesia? ¿Bien? ¿Bendecidos? Amén. Bueno, acompáñame cerrando tus ojos. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Es un privilegio compartirte esta palabra el día de hoy. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Hoy entregamos todos nuestros sentidos, Señor, nuestro corazón, nuestra alma, Señor. Tú, Señor, que eres el Padre de nuestro espíritu, Señor, Padre, hoy, Señor, toma control, Padre, de este tiempo, Señor. Padre, disponemos, Señor, el corazón, Padre, para recibir tu palabra el día de hoy y sabemos que obrará y dará frutos en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, tengo el privilegio de compartirles esta palabra. El Señor de repente nos incomoda a todos, ¿verdad? Dígale de al lado, el Dios te incomoda. Dios te incomoda. Me encanta el humor de Dios. Así dile, me encanta el humor de Dios. Wow, Señor. Bueno, si eres de los que apunta título para las prédicas, esta le pusimos por nombre el Espíritu Santo, Dios, Jesús y yo, el gozo de Dios Padre. ¿Cómo? El gozo de Dios Padre. Dile al que está al lado, gózate. Gózate, despierta, ¿no? Despierta. Amén. Bueno, iglesia, pues vamos a la palabra. Yo sé que lo leíste el día de ayer en tu devocional, Segunda de Corintios, capítulo 1. Vamos a Segunda de Corintios, capítulo 1. Fue nuestro devocional del día de ayer y el Señor quiere hablarnos el día de hoy sobre esta palabra. Amén. Yo sé que lo leíste, que Dios te dio una revelación, pero me encanta la palabra, ¿no? Cómo Dios nos habla de diferente forma, pero con un mismo propósito. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Vamos a resaltar cosas de esta palabra y lo primero que yo hoy te quiero compartir es que Pablo le está escribiendo esta carta por segunda ocasión. Algunos dicen que es la tercera, algunos teólogos dicen que la segunda carta a los Corintios es la recopilación de dos cartas que se habían extraviadas, y otros dicen no, esta carta es completa, es única. Si leíste Primera de Corintios sabes que el Señor reprende a la iglesia porque había divisiones, ¿no? Anteriormente ya habíamos platicado del desorden que de repente podemos tener en nuestra vida, pero aquí hay algo importante. Segunda de Corintios capítulo 1:1 dice: Pablo, el apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, escriben a la iglesia de Dios. ¿A quién? A la iglesia de Dios. Ojo, no es la iglesia de Pablo, no es la iglesia de Timoteo, es la iglesia de Dios. Amén. Cuando Pablo reconoce y escribe este versículo, inspirado por el Espíritu Santo, él entiende que en la iglesia hay situaciones, que en Corintios hay situaciones que está viviendo el pueblo, y Pablo es muy sabio y dice: Señor, no es mi iglesia, no es mi iglesia, Señor, es tu iglesia. Amén. Amén. Yo quiero que hoy entiendas esto, porque el tema que hoy nos va a hablar el Señor sobre el gozo es un poco fuerte, pero quiero que entiendas que tú eres iglesia de Dios. Amén. No eres la iglesia de un hombre, ¿no? Amamos a nuestros pastores, amamos a nuestros apóstoles, pero eres iglesia de Dios. Amén. ¿Vamos bien? Amén. Papá, esto también es para ti. No son tus hijos, son los hijos de Dios. Amén. Amén. Señor, son tus hijos, Señor, ¿no? Esto me encanta, Pablo, el humor de Dios, tremendo, ¿no? Dice: Pablo reconoce que la iglesia es de Dios, dándole toda la autoridad a Dios de obrar en la congregación. Amén. Amén. Toda la autoridad a Dios. Hechos capítulo 20, versículo 28. Nos vamos a ir un poco rápido porque es largo y tenemos corto tiempo. Hechos capítulo 20, versículo 28 dice: Por tanto, mirad vosotros, versículo 28, ahí está, perfecto, dice: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos,
para apacentar, ¿cómo? La iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Fuerte, ¿no? Por eso Pablo, cuando se dirige a la iglesia, dice, la iglesia de Dios. Señor, tú nos compraste por precio de sangre. Amén. Tú fuiste comprado, somos iglesia de Dios. Vamos bien. Y el Espíritu Santo me ponía esto: Señor, yo no puedo con ellos, pero tú sí. Dios hace la obra. Amén. Amén. Esposo, ella sí es tu esposa, ¿eh? Es hija de Dios, pero ella sí es tu esposa, ¿va? Padres, estos sí son hijos de Dios. Amén. 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 Seguimos. Te platico un poco del contexto. La ciudad de Corinto es una ciudad que es un puerto, ¿no? Aquellos que venimos de Acapulco, se parece, pero que está en Europa, ¿va? Es un puerto, la ciudad de Corinto, y me encanta porque Pablo era un estratega. Pablo tenía una estrategia. ¿Por qué fundamentar una iglesia en un puerto? ¿Por qué? Porque había comerciantes, ¿no? Porque había militares, porque había personas que eran esclavas, porque había pescadores, marineros. Por eso Pablo sabía que si él ahí fundamentaba la palabra de Dios, la palabra se iba a expandir, porque llegaba el comerciante, recibía la palabra y salía de la ciudad y decía, en Corinto algo está pasando, en Corinto hablan de ese Dios que desconocemos los griegos. Y entonces Pablo dice, este lugar es clave, ¿no? Sí, y hay diversidad de personas. Lo mismo pasa en nuestra iglesia, ¿amén? Amén. Hay acapulqueños, hay tlaxcaltecas, ¿no? Hay poblanos, ¿no? Hay comerciantes, hay viajeros, hay personas que Dios te ha puesto en el corazón y que vas a viajar y llevar su palabra. ¿Vamos bien, iglesia? Amén. Hay una estrategia en por qué se funda o se establece una iglesia, y nosotros seguimos esa estrategia, restaurando naciones, ¿va? Y el Espíritu Santo me decía que en estos tiempos, más allá de los comerciantes, más allá de los viajeros, ¿no? Tenemos vecinos, vecinas que comunican de una forma impresionante y que cuando llegan a Cristo, wow, ¿no? Son letales en la palabra, ¿no? Evangelizan, ¿no? Y ahí quizás el Espíritu Santo te lleva a preguntarle, ¿seré yo, Señor? Pero bueno, Dios nos habla, ¿amén? Quizás Pablo, cuando decide fundamentar o levantar la iglesia en Corinto, él no se imaginaba el impacto que iba a tener esa iglesia aún en estos tiempos. No, en estos tiempos estamos hablando de la segunda carta de Corintios, y el Espíritu Santo, cuando nos está preparando para recibir algo fuerte, nos empieza a trabajar en el corazón y dice, diles que son mi iglesia. Amén. Primero, ¿va? Somos iglesia de Dios. Y yo quiero que esto te lo lleves fuerte en el corazón. Amén. Eres iglesia de Dios. Dile al lado, eres iglesia de Dios. Eres iglesia de Dios. Amén. Seguimos entonces. Segunda de Corintios 1:2. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Nos vamos a centrar en este libro. Vamos a leer los primeros 4 capítulos y de ahí el Señor nos va a hablar. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si tú lees Primera de Corintios, Segunda de Corintios, lees Gálatas, lees Efesios, lees Tesalonicenses, te vas a dar cuenta que el Señor empieza a saludar de esta forma. Tú vas a leer el primero o el segundo versículo y vas a leer gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Iglesia, la gracia de Dios, creo que muchos hemos recibido esa gracia, y si no todos, reconocemos que tenemos cosas que no merecemos, ¿no? La esposa que tienes no la mereces, y tú vas a decir, ¿cómo? No, pero Dios tuvo gracia contigo y la sembró ahí. Amén. El esposo que tienes quizás no lo mereces, aunque a veces cuestiones a Dios y digas, Señor, ¿estás seguro? Pero es la gracia de Dios. Amén, es la gracia de Dios. La gracia es el regalo inmerecido. ¿Vamos bien? Amén. El favor inmerecido.
Y la paz, dice gracia y paz. Y la paz es la que Jesús puede dar en nuestras vidas. La paz es la que Jesús siembra, dice, pese a las tribulaciones, Él nos dice que tendremos paz. Juan 14:27. Vamos a Juan 14:27. Juan capítulo 14, versículo 27. Ahí está. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. Eres iglesia de Dios, tenemos la gracia y el favor de Dios y podemos disfrutar de la paz que nos da el Señor Jesucristo. Una paz que no podemos entender muchas veces, ¿no? Vivimos pruebas. Iglesia, ¿vives pruebas? Estoy siendo probado hoy, ¿no? Amén. Pero el Señor quiere sembrar eso en tu corazón. Eres iglesia de Dios, vives en la gracia de Dios y tienes una paz en el corazón. Amén. ¿Vamos bien? No, hombre, el Señor te está preparando para lo bueno. Y me encanta porque dice, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo recalca la paternidad de Dios. Pablo recalca que Dios es nuestro Padre. En ese tiempo, inclusive cuando se hablaba de Dios, decían el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, pero nunca decían el Dios Padre de Abraham, el Dios Padre de Isaac, el Dios Padre de Jacob. Pero Pablo, como ya había recibido la revelación de que él también era hijo, y ahorita vamos a entrar en ese tema, cómo es que él entendió que él era hijo, él nos dice a nosotros, ¿no? De Dios vuestro Padre, ¿no? Dios es nuestro papá. Amén. Y todos lo hemos escuchado, todos hemos dicho, declarado, Dios, tú eres mi Padre, ¿no? Hasta los que hemos vivido en alguna tradición antes de recibir de Jesús, pues lo decíamos, ¿no? Lo repetíamos, Padre nuestro, ¿no? Que estás en los cielos. O sea, Dios siempre se ha revelado a nosotros como Padre, pero a los judíos no, a los judíos se les revelaba como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y todo lo que era por heredad, es decir, la descendencia de Abraham, la descendencia de Isaac, la descendencia de Jacob, tenía una heredad, tenía promesas de parte de Dios. Pero nosotros no solamente tenemos esa heredad, nosotros tenemos a un papá, ¿no? A un papá que tú puedes llegar y abrir el refri, ¿no? Y en el refri están los manjares que en nuestro país se cosechan, ¿no? Amén. Amén. Seguimos. Entonces Pablo nos habla de que Dios es Padre. Esto a Pablo le costaba las críticas, el juicio, ¿no? Yo sé que leímos Hechos hace un tiempo y hay un capítulo de Hechos donde Pablo está fundando Corintios, y ahí lo cuestionan, ¿no? Porque él iba a la sinagoga y él predicaba de la paternidad de Dios. Y los sacerdotes, los judíos le decían, ¿por qué hablas de esto? ¿Por qué declaras a un Jesús como hijo de Dios, no? Pero bueno, eso es otra prédica. Seguimos, dice, en aquella época esto lo metería en problemas a Pablo, ya que Dios no podía entenderse como padre de alguien, siempre se mencionaba solo como el Dios. Amén. Pero Pablo da la clave del por qué Dios es nuestro Padre en 2 Corintios 1:3. Y vamos a entrar en el tema. 2 Corintios 1:3. El tema es el gozo del Señor, ¿eh? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Corazones listos? Dice 2 Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo decía esto, pues todos los judíos decían, es que ¿cómo un hombre puede decirse hijo de Dios? ¿Cómo un hombre que lo conocemos, todos recuerdan lo que nos compartió el apóstol, ¿no? Para obrar milagros? Él es el hijo de José, están sus hermanos, está su mamá, está con nosotros, la conocemos, ¿no? Porque era difícil reconocer que alguien podría ser llamado el Hijo de Dios. Entonces Pablo cuando dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
nos empieza a llevar a esa revelación de cómo es que Dios le llama hijo a Jesús. Y vamos a la palabra, Lucas 3:22. Lucas 3:22. Yo sé que recuerdas la historia donde bautizan a nuestro Señor Jesucristo, donde estaba Juan bautizando, ¿no? Aquel que vestía con pieles de camellos, ¿no? Y comía langostas, pero no las langostas que tú y yo nos imaginamos del mar, que tienen mucha carne, no, sino los animales que se comían los elotes, el maíz, ¿no? Ese tipo de langostas. Y se acerca Jesús al río donde Juan estaba bautizando, y sucede esto, ¿no? Lucas 3:22. Una vez que es bautizado nuestro Señor Jesucristo, dice que desciende el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, dice, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. No era que Pablo le decía a Jesús: es que tú eres el Hijo de Dios. No era que Pedro le decía a Jesús: es que tú eres el Hijo de Dios. Era que el Espíritu Santo había descendido y los cielos, se escuchó ese trujir de decir: este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado. Era Dios diciéndole a Jesús: tú eres mi Hijo. Y Jesús lo sabía, ¿no? Por supuesto, pero lo teníamos que escuchar nosotros. ¿Por qué? Porque por Él nosotros podemos decir que somos hijos de Dios. Todo el Antiguo Testamento nadie podría decirse hijo de Dios. Y a Jesús desciende el Espíritu Santo y se escucha la voz de Dios y le dice: este es mi Hijo amado, este es mi Hijo. ¿Vamos bien, iglesia? Amén. Y de ahí entonces Pablo dice en 2 Corintios 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Lo que Dios llama hijo, el mundo espiritual lo reconoce. Recordamos esta palabra del endemoniado gadareno, está en Lucas 8:28. Cuando Jesús se acerca a la orilla de Gadara, sale el demonio, el endemoniado, el gadareno, y dice la palabra en Lucas 8:28. Al ver a Jesús, el endemoniado gadareno dice: lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Fuerte. Dios ya lo había llamado hijo. Entonces el mundo espiritual lo empieza a reconocer como hijo. Y Pablo nos recuerda a nosotros, porque hoy todos los jueves de septiembre la pastora va a estar hablando sobre ese despertar espiritual, ¿no? ¿Por qué? Porque inclusive lo espiritual reconoce a Jesús como hijo de Dios. Y por ende, nosotros también hoy podemos ser reconocidos como hijos de Dios. Vamos a la palabra. Seguimos en la palabra. Mateo 11:27. Mateo 11:27. Mateo 11:27. Ahí estamos. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Por eso es que cuando el Espíritu Santo desciende, el Padre reconoce a Jesús como hijo, diciendo: este es mi Hijo. ¿Vamos bien? Amén. Siguiente. Ni al Padre conoce a alguno, es decir, ninguno de nosotros podría conocer al Padre, dice, sino el Hijo. Sino Jesús es el que conoce al Padre, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Por eso es que tú y yo hoy conocemos a un Dios como papá, porque Jesús es el que nos lo reveló. Si Jesús no hubiese venido, entonces tú y yo no podríamos reconocer a Dios como papá. ¿Vamos bien, iglesia? Por eso Pablo dice: bendito sea el Dios, ¿no? Bendito sea el Dios, bendice a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y entonces sí, habla hacia nosotros: Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Vamos bien, iglesia? Perfecto. Perfecto. Jesús nos reveló a Dios como papá en la enseñanza de oración. Cuando el pueblo le decía: Señor, no sabemos orar. Jesús, enséñanos a orar como tú. ¿Lo recuerda? Sí. Dice: Señor, cerrada tu puerta, dice, cerrada la puerta, orarás así, ¿no? Padre nuestro, ¿no? Les enseña. Y ahí es cuando Jesús nos habla a nosotros y nos dice: es tu papá.
¿no? Es tu papá porque el Hijo nos revela al Padre. ¿Vamos bien? El Hijo nos revela al Padre. Dice, Jesús no nos presenta, el Hijo nos presentó al Padre. Entonces Jesús nos da ese acceso al Padre en una cruz. ¿Por qué? Porque el manto se rasgó, porque la puerta que estaba cerrada por nuestros pecados fue abierta. Yo puedo entrar y orar a mi Padre. Dice, no tengo cualquier Padre, tengo además al Padre de misericordias. Y ahora sí vamos entrando al tema, al gozo del Señor. ¿Vamos bien, iglesia? Voy un poco rápido para no quedarnos aquí hasta las 4 de la tarde. Y si así fuera, pues bueno, Dios va a poner el gozo. Seguimos. Padre de misericordias. ¿Qué es esto? ¿Qué es el Padre de misericordias? Miqueas 7:18. Miqueas 7:18. Cuando tú y yo podemos reconocer a Dios como papá, entonces se nos empiezan a revelar las cualidades de un Dios Padre, ¿no? Y una de las que resalta el apóstol Pablo es que es el Padre de la misericordia. Y quizás tú el día de hoy necesitas ese papá, necesitas ese Padre de misericordias. Dice Miqueas 7:18, dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. Esa es la misericordia de Dios como papá, ¿no? Mira, todos nosotros fuimos hijos en algún momento, ¿no? Todos fuimos hijos, ¿no? Todos, hasta Jesús fue hijo. ¿Amén? Y todos fallamos. ¿Estamos bien? Sí. Nadie se me ofende, ¿verdad? Nadie dice, no, yo no fallo. No, ¿cómo crees? Nadie se me ofende. Iglesia, todos fallamos. Y Pablo le recuerda a los corintios, porque lo que les va a decir enseguida es fuerte, pero les recuerda que Dios tiene misericordia, que a pesar de que ellos vivían divisiones, que a pesar de que ellos señalaban a Pablo y decían, ni siquiera está aquí, ¿no? Los que vamos a hacer el devocional el día de hoy vamos a llegar a esa parte donde decían, Pablo, no estás en carne, ¿no? No estás aquí con nosotros, nos mandas una cartita, ¿no? Podría quejarse alguien, ¿no? Me etiquetas en Facebook, ¿no? Así de bendita mañana, tengas buen día, y etiqueta, ¿no? Me etiquetas y crees que con esa etiqueta yo ya soy nuevo, no he renovado. No, Pablo, el Espíritu Santo les está revelando un Padre de misericordia que dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retiene para siempre su enojo, ¿no? Mamá, no retengas para siempre tu enojo, ¿no? Ten misericordia, dice. No retiene para siempre su enojo porque se deleita en misericordia, ¿no? De repente tú y yo retenemos el enojo. Retener el enojo no quiere decir, ay, me lo guardo, no. Quiere decir, lo tengo hoy, lo tengo mañana, ¿no? Y lo traigo desde el 97, ¿no? Desde el 98. Traigo mi enojo retenido, dice, lo tengo, no lo suelto, ¿no? Porque me hicieron, porque me hizo, ¿no? Porque el día de la boda extravió el anillo, bueno, esta revelación. Pero el Señor tiene misericordia. Amén, iglesia. Amén. Tenemos un Padre de misericordia. ¿Vamos bien? ¿Los de allá atrás? ¿Tienes un papá de misericordia? Amén. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Fuerte. Yo les dejé de tarea a nuestros discípulos que se aprendieran el siguiente versículo. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios, ahí está, dice, ayúdame leyéndolo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Amén, iglesia? Amén. Uy, yo estaría súper feliz allá atrás. Esa es tu misericordia, Dios. Todo es hecho nuevo. Esto lo predicábamos hace 15 días. La pastora lo compartía también el jueves y nos hablaba de, eres nuevo, despierta, ¿no? Sí, amén.
es nuevo. Seguimos. Corazones sanos, ¿verdad? Seguimos. Siguiente. Dice el Padre de misericordia. Yo sigo en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 3. Dice, y Dios de toda consolación. Y ahí ya estamos entrando a lo rudo. Dios de toda consolación. Apocalipsis 7:16. Apocalipsis 7:16. ¿Ya lo tienen? Listo. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Esa es la consolación que nos da Dios, ¿no? Limpia nuestras lágrimas, ¿no? Limpia el corazón. Cuando estás en tribulación, tienes un Padre que tiene misericordia, porque Dios, me encanta Dios, y ha de decir, Juan, ¿cómo te digo que lo que hiciste estuvo mal, no? Pero hay misericordia, ya no te sientas condenado. Y yo, pero Señor, me duele, ¿no? Estoy mal, Señor, me equivoqué, ya no me siento pecador, pero sé que me equivoqué, ¿no? Y viene Dios y nos consuela, ¿no? Y nos dice, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, dice. Los que están en RN Monterrey, ¿no? Reciben el nombre de Jesús. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Y hasta aquí es lo bonito, ¿no? Aquí, iglesia, todos sanos, somos iglesia de Dios, hay un Dios de paz, Jesús nos da paz, un Dios de misericordia. Hay un Dios que nos consuela, hay un Dios que tiene esas misericordias todos los días, nos las renueva. Y hasta aquí, pues todos súper bien, todos contentos. Me encantaría terminar en este momento, pero tengo que decirte el siguiente. Vámonos a 2 de Corintios 1:4. 2 de Corintios 1:4. Dice, el cual nos consuela. ¿Ya lo tienen? 2 de Corintios 1:4. ¿Casi? Ahí está. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y aquí empieza lo rudo. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Qué es esto, iglesia? Que cuando Juan se siente lastimado, en tribulación, herido, ¿no? Cuando vienen los discípulos y se portan mal, ¿no? Y das el consejo, ¿no? Cuando vienen tus hijos, hicieron algo malo y todavía dicen, es que tú eres mala mamá, eres mal papá, ¿no? Tribulación, ¿no? O cuando estás en un proceso de cárcel, cuando estás en un proceso de escasez. Normalmente le decimos, Señor, ayúdame, ¿no? Y me encanta Dios, porque dice, no nada más te voy a ayudar, sino que te estoy dando un propósito. Amén. Cuando Dios te dice, levántate, cuando Dios te dice, esfuérzate, me encanta cómo consuela a Dios, porque dice que va a haber personas a las cuales nosotros tendremos que consolar. ¿Vamos bien, iglesia? Habrá personas, me encanta esto, porque de repente, bueno, aquí en México, quizás en Israel sea diferente, pero aquí en México, cuando alguien se tira al piso, se tira al piso, ¿no? Los bebés, yo me acuerdo que cuando yo lloraba por un berrinche porque me sentía mal, yo me metía bajo la cama, y ahí hacía mis berrinches, ¿no? Me tiraba al piso literal, ¿no? Y de repente yo te miro, te observo, estamos en consejería y traemos eso todavía, ¿no? Te metes bajo la cama, te tiras al piso, ¿no? Y dices, inconsolable, ¿no? Inconsolable. Y me encanta Dios, porque Él no solamente te dice, yo te voy a consolar, voy a renovar las aguas, no, Él te dice, es necesario que te levantes, porque así como yo te consuelo, dice, para que puedas también tú consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios.
¿Vamos bien? Y tú podrías decir, bueno, como esposo, está sencillo, Señor. Yo puedo consolar a mi esposa, ¿no? Digo, tranquila, no pasa nada, voy a guardar los calcetines donde deben de ser, ¿no? No hay ningún problema, todo va a estar bien, ¿no? Me voy a portar bien, ya no voy a gastar en lo que no debo, voy a hacerme cargo de pagar la renta, de pagar el alimento, ¿no? Ya no te voy a cargar a ti, esposa, y empiezas a dar ese consuelo, ¿no? Así como Dios te lo da a ti. Te dice, yo soy tu proveedor, yo te suplo, ¿no? Yo te guardo, yo te defiendo. Y tú puedes decir, es sencillo, Señor. O sea, yo ya sé a quién consolar, ¿no? Los que tenemos discípulos, mentores, ¿no? Es sencillo, sabemos que consolamos a los discípulos, ¿no? Y que lo hace el Señor, pero así como lo hizo contigo, tú lo tienes que hacer con otros. ¿Vamos bien, iglesia? Y aquí viene lo rudo, ¿sale? Señor, se me ocurre preguntarle, ¿a quién debo de consolar, Señor? ¿No? Y el Señor, mi gozo. Mi gozo. Y todavía mi esposa sale de la habitación y dice, esposo, el Señor me dice que hables de su gozo, ¿no? Y yo, órale, ¿no? Yo ya tenía gran parte de esto. Y yo decía, Señor, ¿a quién consuelo? Y el Señor, mi gozo. Mi gozo. Señor, tenemos tu gozo, tú nos consuelas. Padre, somos una iglesia gozosa, alabamos, danzamos. ¿A qué te refieres, Señor? Y el Señor pone esto y dice, ¿quién consuela a Dios? ¿Quién procura que Dios esté gozoso? Iglesia, ¿Dios se duele? ¿Dios se duele de lo que tú y yo hacemos? ¿Has pensado en el gozo del Señor? No en el que recibimos y danzamos y nos alegramos y eres feliz porque el Señor te consoló y eres feliz porque el Señor hoy trajo la quincena y eres feliz porque llegó la esposa, porque llegó el esposo, porque están los hijos, porque tienes una iglesia, porque tienes un mentor, porque aquella mujer que era estéril hoy dio a luz. Y dice el Señor, mi gozo. Iglesia, ¿te acuerdas de mi gozo? Juan, ¿quién consuela a Dios? ¿Quién se preocupa por el gozo de Dios? ¿Eres iglesia de Dios? ¿Amén? Amén. Tienes paz, tienes misericordia, tienes la gracia de Dios. Pero nos encanta recibir, nos encanta decirle, Señor, dame de tu gozo. Señor, alegra mis días. Señor, transforma mi vida. Hazme nuevo, Señor. Padre, yo estoy en Cristo y soy nueva criatura, Señor. Y el Señor, ¿has pensado en mi gozo? O sea, no es el que yo te doy, sino el que tú me provocas a mí. Qué fuerte, iglesia. Seguimos. Efesios 4:30. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No pongamos triste. Esa palabra yo decía, Señor, ¿te aprieto o qué hago? ¿Qué es contristeis? ¿No? Uno de repente lee la Biblia y se imagina cosas para las palabras, ¿no? Señor, yo no te presiono, Señor. Yo sé que un día me vas a bendecir, ¿no? Señor, ni te apures, ¿no? Y la palabra contristar es poner triste a alguien, causar esa tristeza. Y tú podrías decir, ¿pero cómo? ¿A Dios lo puedo entristecer? ¿A Dios lo puedo poner malito? ¿A Dios lo puedo hacer triste? ¿Yo quién soy para tener ese derecho? Y el Señor te recuerda, eres mi hijo. Así como Jesús, yo lo llamé, he aquí mi hijo amado. Y Él te presentó delante de mí como hijo y a mí como tu padre. De ahí tuviste todo el derecho para poderme entristecer. Iglesia, yo sé que todos somos hijos, y sé que lastimamos el corazón de papá en la tierra, ¿no? El corazón de mamá me dice que llego a llegar a las 10 y llego a la 1 de la mañana, ¿no? Me dice papá y mamá que estudie, ¿no? Y me salto la barda, ¿no? Bueno, no sé si aquí se salten las bardas, pero en Guerrero es un deporte saltarse la barda de la escuela, ¿eh? Y lastimas el corazón de papá, y lastimas el corazón de mamá, y lastimamos a nuestros padres terrenales. Y el Señor dice, mi gozo, ¿no? ¿Quién ha pensado en mi gozo? ¿Quién ha buscado no lastimarme? ¿No?
¿Quién ha buscado guardarse y decir, Señor, yo ya no quiero portarme bien por recibir tu bendición? Yo ahora me porto bien porque sé que te alegro. Amén. Yo ahora busco agradarte, Señor. ¿Vamos bien, iglesia? Vamos a lo fuerte. Jeremías 8:4. Jeremías 8:4. Jeremías 8:4. Les dirás a sí mismo. Ahí estamos. Jeremías 8:4. Les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levantará, el que se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí y no hablan rectamente. ¿Cómo le hablas al prójimo? ¿Cómo hablas? Dios escucha nuestras palabras. No hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Salud. ¿Qué pasa aquí, iglesia? Que de repente tú y yo nos gozamos, ¿no? El Señor viene y nos consuela. Y yo no te quiero decir, ay, es que ahora me siento bien. No, Dios te consuela, iglesia. Dios tiene misericordia y eso no lo vamos a perder. Pero es un tiempo para ir y despertar y irnos al siguiente nivel, irnos al siguiente paso. Decir, la palabra dice, ¿quién se pregunta qué he hecho? Joven, pregúntate, ¿qué he hecho, Señor? ¿Qué he hecho? ¿A quién he lastimado? ¿A quién lastima cuando me porto mal, cuando no obedezco, cuando me salgo de tu ley, Señor? Varón, padre de familia, pregúntate, ¿qué he hecho, Señor? ¿Qué he hecho, Señor? Cuando llega el salario y lo retienes y lo guardas y te preocupa más tener en la cuenta el dinero que alegrar el corazón de tu familia, y lo retienes y hay esa avaricia en el corazón, y el Señor te mira y dice, hijo, ¿qué estás haciendo, hijo? Pero nadie se pregunta, dice el Señor, ¿qué he hecho? Iglesia, y pregúntate, ¿qué he hecho, Señor? ¿Qué estoy haciendo, Dios? Me congrego, Señor, tú sabes que me congrego. Y me encanta la palabra porque vemos a un Pedro en el libro de Hechos, diciéndole al Señor, Padre, tú sabes que te amo. Dios sabe que lo amamos. Pero dice, nadie se pregunta, ¿qué estoy haciendo? Señor, ¿qué estoy haciendo? Cuando tengas la copa en tu mano, iglesia, dile, Señor, ¿qué estoy haciendo, Señor? ¿Qué estoy haciendo, Padre? ¿Estoy reduciendo tu gozo? ¿Estoy frenando tu gozo, Señor? ¿Estoy contristando el Espíritu de Dios? Salmos 147. Salmos 147. Dice, no se deleita en la fuerza del caballo. Oílo bien, iglesia. Salmo 147, versículo 10. Perdóname, Meli. Salmo 147, versículo 10. No se deleita en la fuerza del caballo. Eso no deleita al Señor. Es decir, tu trabajo, tu empleo, tu automóvil, tu familia. No se deleita el Señor en eso, dice. Ni se complace en la agilidad del hombre. Tu talento, el que te esté yendo bien, dice, no me deleita eso. Se complace Jehová en los que le temen, en los que esperan en su misericordia. ¿Vamos bien, iglesia? Complace a Jehová cuando tú le temes, cuando tú dices, Señor, ¿qué estoy haciendo, Señor? Padre, esto te va a lastimar. Sé que lastima a mi esposa cuando me porto mal. Sé que lastimo a mis hijos. Súmale a Dios. Y eso, hermano, te va a detener. Vas a decir, no, ya es otro, ¿no? Ya no solamente son mis 12 hijos. Ahora también es Dios. Señor, ayúdame a detenerme, Señor. ¿Vamos bien? Seguimos. Te voy a contar una historia que viene en la Biblia, en Lucas 23:39. Lucas 23:39. El Señor está siendo crucificado. Está en la cruz.
Hay un hombre a su izquierda y hay otro hombre a su derecha, ¿no? Y dice, uno de los malhechores, ahí estamos, que estaban colgados, uno de ellos le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. De repente le decimos, Señor, tú eres Dios, Señor. Padre, resuelve mis problemas. Padre, sana la enfermedad. Tú eres Dios, Señor, tú lo puedes hacer. Y este varón buscaba lo suyo. De repente tú y yo buscamos lo nuestro. Nos preocupa el ser consolados, nos preocupa el estar bien, nos preocupa recibir la bendición. Y el Señor hoy te dice, ¿y mi gozo? ¿Y el gozo del Señor? Respondiendo el otro, 23:40, Lucas 23:40, respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Este es un corazón que busca el gozo del Señor. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. ¿Qué es esto, iglesia? Yo te leía en Salmo 147:10, que el Señor se complace en los que le temen, en los que dicen, Señor, yo peco, Señor. Señor, yo fallo, Señor. Señor, yo me equivoco, Señor. Pero aún así busco tu gozo, Dios. Aún así busco alegrarte, Señor. Este varón que estaba colgado con Jesús decía, yo sí lo merezco, Señor. Yo sí lo merezco, Señor. Tú no tienes nada que estar haciendo aquí, Jesús. Pensando en el gozo del Señor. Iglesia, piensa en el gozo del Señor. Yo sé que somos una iglesia que danza, que baila, que se mueve, pero hoy yo te invito a que pienses en el gozo del Señor. Cuando estés a punto de volverte a equivocar. Había una mujer en alabanza que se fue de rodillas. Y el Señor me decía, esta palabra es para ella, porque ella está pensando en mi gozo. Porque cuando un hijo de Dios entiende que merece lo que está viviendo, pero reconoce que la misericordia de Dios le alcanza, en su corazón hay esa humildad de decir, Señor, he aquí el pecador, he aquí el que falla. Señor, gózate, Señor, porque un hombre que se arrepiente trae esa alegría al corazón de Dios. Más aquel que tiene orgullo y dice, Señor, yo estoy bien, yo soy perfecto, Señor, te sirvo, Señor, ¿no? Te sirvo, Señor, llego temprano a la escuela de fundamentos, no me paro cuando están predicando, Señor, no distraigo al que está al lado de mí. Y el Señor te dice, muy bien, pero en mi gozo, Señor, yo me arrepiento porque te he fallado. Oh, eso sí trae gozo al Señor. Amén. Eso sí, iglesia. Cuando tú y yo reconocemos que fallamos constantemente y pensamos en que el Señor no pierda su gozo, entonces es cuando el Señor dice, eso es lo que busco. Eso es lo que busco. Amén, iglesia. Termino con esto. Quizá pienses que tú no puedes alegrar a Dios. Quizás tú vengas hoy y digas, Juan, yo no puedo alegrar al Señor. Inclusive hoy en la mañana le fallé. Estoy aquí sentado y le estoy fallando con mis pensamientos. Y el Señor dice, si puedes alegrarme. Pero aún con lo imperfecto que eres, dice el Señor, tú me alegras. Tú me alegras, iglesia, dice el Señor. ¿Por qué? Porque eres su iglesia. Porque eres su hijo. Porque eres su hija. A mí me encanta ver cuando un hijo pequeño toma una hoja blanca, arrebata los crayones y empieza a dibujarlo. Él no es el mejor pintor, él no tiene estudios, ¿no?, teológicos sobre cómo dibujar, pero él le pinta a su papá y le dice, Padre, aquí un dibujo para ti. Iglesia, tú no eres perfecta, pero empieza a hacer tus primeros dibujos para Dios. Y él los toma y los lleva a la puerta del refri, ¿no? Y llega el vecino y dice, esto hizo mi hijo. Así es el gozo del Padre.
Cuando tú dices, soy imperfecto, Señor, pero voy a empezar a hacer mis primeros dibujos para que los pegues en el refrigerador del cielo, de donde todos tomamos, Padre, de tu palabra. Y cuando vengan mis hermanos, vean que yo he dibujado, Señor, no soy perfecto. Pero el Señor dice, busca mi gozo, iglesia. Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos. Familia, cierra tus ojos.